Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Feliz domingo para todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Análisis y reflexión, hoy cuando se acaba el Mundial. Mi querida Paolita me acompaña en la presentación, nuestra productora nacional. Feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos. Feliz domingo a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Realidades. Pregunta obligada, para ti y para todos los oyentes. ¿A quién le vamos? Pues yo tengo mi favorito, pero sin herir susceptibilidades. Bueno, muy bien, estaremos hablando en 8 días de eso. Listo, bueno, Paolita, entremos en materia a través de RCN, la radio de Colombia, y de su sistema de emisoras Radio Red. Fallece un grande de Colombia, un héroe de la patria, el general Álvaro Valencia Tovar. Y en nuestro editorial pues está dedicado a él, a su gran labor, a este gran soldado de la patria, y nuestro más sentido homenaje para Álvaro Valencia Tovar. Amigo de esta casa y amigo de este programa, mi querida Paolita, nos tuvo la fortuna de compartir con nosotros muchas veces aquí en estos micrófonos de Realidades. Paz en la tumba de un gran héroe. Cambiamos un poquito de tema, vamos al análisis del conflicto, mi querida Paola, ¿te parece? Claro que sí, Juan Carlos. Vamos a ver, pues ya respecto a los posibles diálogos con el ELN, la historia de este grupo subversivo. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por toda esta historia y los últimos acontecimientos que pues tenemos que analizar a portas de estos posibles diálogos con este grupo terrorista. Claro que sí, ya viene por ahí. ¿Qué nos deja? ¿Qué dice el presidente Santos de todo esto? ¿Qué opinamos los colombianos? Eso lo vamos a ver con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Y también los países que se ofrecen como garantes, pues que no son de desconocimiento. Tenemos a Venezuela, Ecuador. Claro que sí. Bueno, un vistazo al continente, ¿te parece, mi querida Paolita? Un recorrido por nuestro continente. Mira, el doctor Miguel Fierro estuvo en días pasados en Venezuela y nos va a contar una historia el día de hoy, cómo está la economía, qué percibió en las calles de Caracas, cómo se vive en este momento en ese país, en el hermano país de Venezuela. Podríamos decir que la cosa está muy madura allá. Un interesante trabajo de campo que hizo el doctor Miguel Fierro y que va a compartir en estos micrófonos de Realidades. Cambiemos un poquito. En Ecuador, el señor se quiere perpetuar, ¿no? Esa correa va para largo. Sí, vamos a ver qué pasará en el continente, en Latinoamérica, con los presidentes que quieren pues convertir en una dictadura sus respectivos países. Claro, lo mismo en Brasil, en Bolivia y obviamente en Argentina con doña Cristina. Claro que doña Cristina de ahí para allá no va a pasar. ¿Será que por fin tiene otra cara Argentina después del gobierno de los Kirchner? Eso lo vamos a ver en el día de hoy, mi querida Paolita. Sí, esto y mucho más, y también los invitamos a que ingresen a www.verdadcolombia.org, también que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, y su @verdadcolombia. Bueno, muy bien, señoras y señores, bienvenidos a Realidades, y hoy sí, de acuerdo al afecto, de acuerdo al país y de acuerdo al fútbol, que ganen los mejores. Bienvenidos. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. El general Douglas MacArthur expresó alguna vez una frase llena de poesía y profundidad. Dijo: los viejos soldados no mueren, se desvanecen poco a poco. Cabe esa frase a la desaparición de un gran soldado colombiano, el general Álvaro Valencia Tovar. Es difícil, o mejor, imposible, hacer justicia en breves minutos a una vida
tan llena de hazañas, de dificultades, de mérito y luz como fue la de Álvaro Valencia Tovar, militar, profesor, historiador e intelectual de primer orden. Como militar, le correspondió estar presente en muchos de los episodios fundamentales de su tiempo: la Guerra de Corea, con el Batallón Colombia, la rebelión del 2 de mayo del 58, la insurrección en el Bichada encabezada por el médico comunista Tulio Bayer en el año 61, los primeros combates con el ELN como comandante de la Quinta Brigada, incluido el combate en que cayó el cura comunista Camilo Torres, y otros muchos episodios. El ELN intentaría vengarse con un atentado en 1971, cuando era director de la escuela militar. El general Álvaro Valencia sobrevivió al ataque, pero alguna de sus heridas le dejó secuelas dolorosas. Fue comandante del batallón Ayacucho en Manizales, del batallón Colombia, director de la Escuela de Infantería, la Escuela Militar y la Escuela Superior de Guerra. Dirigió en momentos críticos el Departamento de Operaciones del Ejército, el E3, y en tal virtud le correspondió planear la toma del reducto de las guerrillas comunistas en Marquetalia, Tolima. Su vida militar quedó documentada en una de sus obras, Testimonio de una época. Termina ese relato con su destitución del comando del ejército, en una oscura maniobra urdida durante la presidencia de Alfonso López Michelsen. El tartufo de la maniobra fue el general Abraham Balón Valencia, ministro de Defensa, pero no se sabe a ciencia cierta si quien quiso deshacerse de los más destacados generales y oficiales del ejército fue el mismo López. Con esta comedia el país perdió uno de sus mejores soldados, que habría seguramente desarrollado una gran tarea como comandante general y ministro de Defensa. Nunca se acusó al general Valencia de algún intento de sublevación, como sí se insinuó con algunos otros oficiales, entre ellos el general Gabriel Puyana. Tal vez los mediocres no resisten la comparación con personajes que sobresalen. Puyana, lo mismo que Valencia, tenía una hoja de vida rutilante y era igualmente veterano de la Guerra de Corea. Esta obra es lectura obligatoria, el testimonio de una época que hemos comentado, para quienes se interese por la historia de la segunda mitad del siglo XX. Tuve el honor de contar con la amistad tanto del general Álvaro Valencia como del general Gabriel Puyana. Uno y otro, además de sus capacidades militares, fueron excelentes escritores. Su estilo y la profundidad y extensión de sus conocimientos produjeron obras de grata lectura y perdurable importancia. Pero la pluma prolífica de Álvaro Valencia nos dio muchas otras obras. Su documento Inseguridad y Violencia en Colombia, publicado en el año 97, es una valiosa contribución a la comprensión del fenómeno subversivo en Colombia. También escribió Huisheda, que trata de la violencia en los llanos orientales, una historia de las fuerzas militares, mis adversarios guerrilleros, el ser guerrero del libertador. Escribió hasta un libro para niños. Se titula Engancha tu carreta a una estrella. Sus columnas en El Tiempo, bajo el seudónimo de Clepsidra, eran lectura obligada. Fue profundo conocedor de la historia de nuestro país y también, curiosamente, un experto en la guerra de secesión de Estados Unidos. Sobre esos temas escribió bastante y muy apreciado en Estados Unidos lo que él produjo sobre ese tema. No se explica uno cómo tuvo el general Valencia tiempo para tantas cosas. Fue catedrático en Colombia, por supuesto, especialmente en las escuelas del ejército, pero también en Estados Unidos. Sus ensayos y conferencias son innumerables. En nuestro programa Realidades tenemos una especial deuda de gratitud con el general Valencia. Cuando apenas nos iniciábamos en estas lides, hicimos varios programas que incluían una sección sobre la independencia y sobre Corea.
En ellos nos acompañó muchas veces para beneficio de nuestro auditorio. Paz en la tumba de un gran colombiano. Un viejo soldado se acaba de desvanecer. Para Realidades, Miguel Posada. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. En un reciente comunicado conjunto, el gobierno y los cabecillas del ELN manifestaron su interés en comenzar un acercamiento que conducirá a un proceso de diálogo similar al que hoy se adelanta con las FARC. Hagamos un breve recuento de cuál es la historia del ELN y cuál ha sido su accionar en contra del pueblo colombiano desde sus comienzos. Esto sucedió en 1964. Se inspiraron en la Revolución Cubana, con una muy fuerte influencia religiosa. El ELN tiene antecedentes guevaristas, precisamente. Manuel Pérez, que murió en 1998, un cura, fue uno de los principales cabecillas siempre de este grupo, que precisamente al morir dejó bastante ausente el tema ideológico en esta guerrilla. La teología de la liberación fue siempre una corriente que acompañó la ideología del ELN y la ha acompañado hasta ahora. Esta teología de la liberación se originó en Latinoamérica, en la Iglesia Católica, con la intención de ser algo populista, pero indudablemente vino a ser más bien algo de extrema izquierda y orientado un poco hacia el tema socialista. Eso con el fin de aprovechar el éxito del cristianismo en América Latina. De alguna manera el comunismo trató como de aprovechar eso y equilibrarlo con la parte política de manera tendenciosa, pero es que es una doctrina tan ridícula que hay unos doctrinantes de esta corriente de la teología de la liberación que dice que Carlos Marx y Jesucristo escribieron un libro los dos. Hágame el favor. Sí, fueron contemporáneos, por supuesto, eso es lo que dicen. Bien. Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, es hoy en día el principal cabecilla de esta guerrilla. Se dice que pertenece al ELN desde que era un niño de 12 o de 13 años y hoy comanda cerca de 2.000 o 2.500 combatientes. Hay algunos analistas que afirman que no llega ni siquiera a ser los 2.000. Recordemos que las FARC se acerca a alguna cifra cercana a los 7.000 hombres en armas. Entonces la diferencia es grande. El número de combatientes que hay en el ELN es relativamente bajo en comparación a esta otra guerrilla, la de las FARC. Gavino manda lo que conocen ellos como el COSE, el Comando Central. Sí, esta guerrilla, recordemos, poco tiempo después de su nacimiento, encabezada por los hermanos Vázquez Castaño, que eran 4. 3 de ellos realmente ingresaron a la guerrilla, el otro se salió a tiempo. Casi fue aniquilada prácticamente por el ejército en una operación en Anorí, pero la operación se detuvo por orden del presidente López Miquelsen, porque un joven estudiante universitario fue a la gobernación de Bolívar. Era el doctor Álvaro Escayón Villa, el gobernador, muy amigo del presidente. Dijo que no, que él sabía que querían entregarse, hacer la paz. Estaban cercados, no tenían provisiones, estaban en harapos, sin municiones, vueltos pedazos. Era cuestión de pocas semanas que se acabara. El presidente López le dio la orden al ejército, el ejército de Colombia cumple órdenes, indudablemente, de que había que dejar que entraran provisiones y que ellos se salieran porque iban a hacer la paz. Salieron en efecto, no hicieron la paz, pero quedó un grupo muy reducido. Incluso Fabio Vázquez, que era un personaje de estos, como muchos de estos, medio chiflado, medio paranoico, fusiló un poco de gente también. Finalmente
tuvo que huir a Cuba porque lo iban a fusilar sus mismos compañeros de armas. Pero poco tiempo después de haberse iniciado el ELN, se ingresó a él el cura Camilo Torres, famoso. Por eso es que a veces dicen ELN Unión Camilista. El cura Camilo Torres era hijo de un médico bogotano conocido por todo el mundo que se llamaba el doctor Calixto Torres, una persona pues, muy sensible en materia social. En la Universidad Nacional se fue torciendo hacia esta cosa de la teología de la liberación. Amigo entonces, y discutió muchas veces con el general Valencia sobre esos temas, y se mete a guerrillero. Y el ELN prácticamente lo mandó a la muerte porque le dieron un revólver, hicieron una emboscada, le dieron un revólver para que fuera a rematar a un suboficial que estaba herido. El suboficial no se dejó rematar y mató al cura. Ahí murió el cura, que como dicen para los comunistas era más útil muerto que vivo, porque ellos se lo vuelven un héroe. El pobre cura malo. Lo mandaron a que lo mataran. Pero varios curas entraron a esa guerrilla posteriormente. El cura Pérez, Domingo Laín, otros varios, españoles, extranjeros, que es una distorsión de lo que es el cristianismo y el catolicismo. Eso no tiene ningún sentido. Con la muerte del cura Pérez, cura que incluso tuvo concubinato, en fin, todo lo que no debe ser un cura lo hizo él, todo lo que no debe ser un cura, finalmente murió, no se sabe exactamente de qué, y lo sucedió un joven que había entrado a esa guerrilla desde muy jovencito, que es Gavino. Ese es hoy el comandante, llamémoslo así. Junto con Antonio García. Con Antonio García y otros. Ya ha habido varios procesos de paz con el ELN, recordemos, todos los han incumplido, pero lo que lo revivió en su momento, cuando estaba prácticamente destruido, fue una compañía alemana que se llama la Mannesmann, encargada de construir el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y les pareció muy sencillo darle una plata al ELN para no tener problemas. El gobierno nacional, que ha debido demandar esa compañía, todavía lo podría hacer, yo creo, no lo ha hecho, porque aquí somos medio bobos para esas cosas, pero esa compañía le hizo un enorme daño al país, reviviendo en efecto el ELN, que estaba prácticamente desahuciado, desbaratado, destruido. En estos micrófonos, precisamente, como usted ya mencionó, el general Valencia Tovar, que en paz descanse, nos contó con lujo de detalle el episodio de la Operación Anorí. Él le comentaba que apenas quedaban 250 guerrilleros en el ELN. Habría sido cuestión de muy poco tiempo para que hubieran desaparecido, y sin embargo se presentó la flaqueza del gobierno de Alfonso López, que condujo a lo que usted ya narró. Pero además nos comentaba el general Valencia Tovar el monto de dinero que le dio la Mannesmann en su momento al ELN, que fue cerca de $50 millones. De la época. De la época. Por supuesto, eso es la tranquilidad pasajera para una empresa como esa, pero el desastre hacia el futuro en términos de violencia, de guerrilla y de todo lo que ya conocemos para el país. Durante muchos años esa guerrilla tuvo bajo su control prácticamente absoluto el departamento de Arauca. Uno de los pecados que cometió Jorge Noguera, hoy preso, y una de las razones puede ser por las que está preso, es porque el DAS tuvo una gran parte de la tarea de descubrir todas esas conexiones del ELN con gobernadores, con médicos, con los directores del hospital, todo eso, y en el gobierno de Álvaro Uribe se destruyó prácticamente el poder que tenía esa guerrilla con todo el gobierno de Arauca, y se recuperó Arauca. Hoy se está volviendo lamentablemente a dañar ese departamento, pero llegaron a controlarlo. Era un departamento que era del ELN, eso no era de Colombia, eso era del ELN. Tal vez fue Chávez el que decía que ellos no colindaban, o fue Correa, no recuerdo, con Colombia, sino con las FARC. Era Correa. Eso pasaba con Arauca y el ELN. Luego se meten las FARC a coger parte del negocio,
del ELN en Arauca, entre otras cosas, se han combatido duramente en ese departamento entre esas dos agrupaciones subversivas, porque finalmente son mafias. Pero hoy día han firmado contratos. Pero parece que están en paz en este momento. Sí, han firmado como contratos para trabajar juntos, ¿no? Sí, eso ya se amistaron, pero en varias ocasiones se han agarrado a plomo, ¿no? Es que son guerrillas antagónicas de la una de la otra, ¿no? Una replica el modelo ruso y otra el modelo estrictamente cubano, que pues tiene algunas diferencias sustanciales. Y obviamente chocan por el manejo de territorios y el por manejo la plata de los negocios ilícitos, claro. Que además precisamente de Arauca y del norte de Santander, el ELN tiene algo ya de participación ilegal en Cauca y Nariño, precisamente vinculados al negocio ilícito del narcotráfico, el cual han negado persistentemente, o lo negaron en algún momento, y al comienzo podría decir que tuvieron realmente la intención de que el narcotráfico no fuera una parte de su accionar, pero obviamente por cuestiones de el dinero que allí se maneja y la necesidad de financiamiento que requiere una guerrilla, un movimiento irregular, terminaron por supuesto vinculados a este fenómeno, al tema del narcotráfico. Rechazan permanentemente que las compañías extranjeras exploten los recursos naturales del país. La verdad es que es una explicación bastante superficial la que dan, porque indudablemente el país ya ha logrado un nivel contractual muy satisfactorio para Colombia con las compañías internacionales que se dedican al petróleo, o sea que realmente no tiene ningún fundamento este argumento de que los extranjeros no deben explotar recursos naturales del país. Ya hay muy buenas condiciones de asociación, o sea que no tiene ningún fundamento. Otras cosas manipulan ciertas comunidades indígenas como los famosos UAS. Ellos los manipulan para que sea una comunidad indígena la que se opone a la explotación petrolera. Son hábiles en esas cosas. Por eso han centrado el énfasis de su lucha guerrillera en el tema político, en el trabajo político, más que en la parte armada. La parte armada se podría decir que se limita, y hoy mucho más que antes, por la disminución de sus efectivos, se limita a la parte del terrorismo, de los atentados, principalmente contra la infraestructura petrolera, que terminan, por supuesto, afectando a la totalidad de la población. Pero fortalezas en este campo armado, se puede decir que el ELN nunca ha tenido, como sí lo puede haber tenido las FARC en algún momento. Ha tenido mucho énfasis en la participación regional, en aquellos sitios donde ya se mencionaron, y además han tenido una destacada figuración en el campo internacional, principalmente en organizaciones que tienen que ver con el tema de derechos humanos y denuncias que han hecho infundadas en contra del Estado y en contra de las instituciones de seguridad del Estado. Pues esta, en resumen, es la guerrilla con la cual el gobierno pretende muy pronto iniciar un proceso de acercamiento que conduzca a una mesa de conversaciones. Hace un mes más o menos, la ex senadora Piedad Córdoba fue quien dio la noticia. Ella dijo que desde enero de este año se inició un acercamiento exploratorio, pero eso como consecuencia de unos acercamientos previos que se dieron desde el año pasado. La intención de ellos es inicialmente acordar una agenda que básicamente va a incluir el tema de víctimas y de participación de la sociedad en todo lo que tiene que ver con el manejo del Estado. Por supuesto, esto va a terminar, no es de extrañarse, en algo muy similar a lo que estamos viendo que pasa, que llega desde La Habana, claro. Pero el presidente de la República oficializó eso que usted comenta, Carlos, que manifestó Piedad Córdoba. El presidente de la República lo oficializó en la semana antes de elecciones, ¿no? Y bueno, tristemente vemos que la nómina de diálogos con el ELN como que siempre es la misma, ¿no? Siempre está Bernal Cuellar, siempre está el Padre Izquierdo, de alguna manera. Entonces es como un continuismo de una política de fracaso, de acercamiento. Es que esa parte de la teología de la liberación que representan ciertos sacerdotes era muy cercana al ELN,
Después se fueron, como el ELN se fue desvaneciendo, se fue destruyendo, entonces después se volvieron más amigos de las FARC, pero son los mismos sacerdotes de la teología de la liberación. Pues hay un comunicado conjunto que, como ya mencionamos, se publicó por parte de las delegaciones del gobierno y del ELN, en el cual se establece la necesidad de fijar una agenda, diseñar un proceso que haga viable este acercamiento hasta lograr el fin del conflicto, que debe incluir el tema de víctimas, participación de la sociedad. No han acordado otros temas adicionales, pero agradecen a los gobiernos de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela la voluntad que tienen de participar como acompañamiento, como garantes de ese proceso. Casualmente siempre son lo mismo, ¿no? Los mismos países. El COSE está en Venezuela. Claro. El COSE, lo mismo que está Timochenko, el COSE está en Venezuela, como buena parte del mando de las FARC. Por supuesto, y ahí está Cuba, Ecuador, Noruega, que generalmente siempre participa en este tipo de... Que es donde se entrenó el ELN y fue quien los promovió. Vamos entonces a una breve pausa y continuamos haciendo un análisis sobre cuál es la guerrilla con la cual el gobierno pretende comenzar un proceso de acercamiento. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con el análisis del grupo guerrillero ELN, que es con el cual el gobierno colombiano tiene programado iniciar un proceso de acercamiento que conduzca a una mesa de negociación. Pues, como siempre sucede con las guerrillas, recientemente el ELN cometió una serie de atentados terroristas que no son contra el Estado propiamente, sino contra la población civil. En Caño Limón, para conmemorar sus 50 años de existencia, lanzaron 2 cilindros explosivos que causaron las heridas a 13 personas que estaban reunidas en una misa. Esto fue un domingo. Dentro de las 13 personas estaba el padre, el sacerdote que iba a oficiar la misa. Esta fue una de las recientes acciones que cometió el ELN. Hay que tener en cuenta que advirtieron también que dentro de este complejo petrolero allá en Arauca quedaron 50 minas sembradas para que los civiles trabajadores no realicen actividades fuera de sus oficinas, dijeron los cabecillas del ELN. Ha sido por parte de todos los analistas el común denominador comentar que atacar de esta manera a la población no es una buena forma de decirle al país que quieren buscar una salida negociada al conflicto. Pero esa es la realidad de los procesos de acercamiento con las guerrillas. Cada vez que el gobierno menciona que hay una intención de iniciar uno de estos procesos, lo primero que hacen los grupos guerrilleros es atacar a la población y amedrentar a la gente y, por supuesto, a través de ellos al gobierno. Recordemos que recientemente explotó una bomba en contra de un CAI de la policía en el barrio Lourdes, en Chapinero. Esto fue hace un poco menos de un mes. Pues el Frente Oriental del ELN se atribuyó la explosión de esa bomba. Esta dejó 2 policías y un civil heridos. Pero además se han encontrado por parte de la policía en Bogotá también 8 bombas con panfletos del ELN. 2 de estas bombas ya estallaron en el centro de la capital. Afortunadamente no hubo víctimas. Esto
pues ha habido también carros con explosivos con la intención de bloquear carreteras, han forzado paros, además, como ya mencionamos, los atentados con cilindros, que indudablemente pues tienen la impronta de los grupos guerrilleros antes de entrar en un proceso de diálogo. Esto lo que es tratar de mostrarle dientes al gobierno para ablandarlo antes de llegar a la eventual mesa de negociación que se pretende llegar. La idea es que hay que destacar que no son acciones militares lo que están haciendo, no son ataques a la fuerza pública, sino violaciones al derecho internacional que deberán tenerse en cuenta a la hora de establecer un proceso de diálogo con esta guerrilla. Pero además exigieron esta semana un cese verificable al fuego para llevar a cabo los eventuales diálogos de paz. El COSE, que ya mencionamos, el Comando Central, que es quien dirige el accionar de esta guerrilla, se manifestó en este sentido y dijo que era la única forma en la que ellos creían que se puede construir la paz. O sea, el Estado tiene que dejar las hostilidades en contra de los grupos terroristas para que ellos se sienten a la mesa de conversaciones. Ya el presidente había manifestado que esto no iba a suceder, así lo ha venido haciendo con las FARC. Pensamos que seguramente también va a suceder con el ELN, o sea que este es un proceso de acercamiento que nace prácticamente muerto, porque si esta es la condición que ellos ponen, muy seguramente pues no va a ser superable. Plantean ellos en sus páginas electrónicas que al régimen no le interesa crear climas de paz y que por esto descarta el tema que se está proponiendo del cese al fuego. Contemplan más bien ellos intensificar su accionar en contra del Estado y de la población como método de ablandamiento. El presidente Santos insiste en que de realizarse un acercamiento con el ELN, dice él, no estarán en juego ni nuestra constitución, ni el modelo económico, ni las fuerzas militares, que es lo que ha afirmado también en el caso de las FARC, que infortunadamente vemos que las FARC insisten en acercarse a estos temas. Así el presidente diga que esto no se va a negociar allá, ya los colombianos sabemos, además por los comunicados que llegan permanentemente de La Habana, que esto se va a presentar allá, el modelo económico, todo esto va a ser discutido, ya ahora no solamente con las FARC, sino con el ELN. Entonces lo que falte por hacer de concesiones con las FARC, pues se pueden completar. Se tramitan con el ELN. ¿no? Ahora, en el ELN hay una característica que conviene que la gente sepa. Bien peligroso ser cabecilla del ELN porque la mitad de esos terminaron fusilados por sus propios compañeros, ¿no? Ricardo Lada Parada, Jaime Báez, Arenas, una cantidad de gente eran muy dados a fusilar a sus propios compañeros, incluso jefes. Bien peligroso ser cabecilla medio del ELN. Fabio Vázquez se caracterizaba por fusilar con cualquier pretexto a cualquier subalterno, incluso a sus inmediatos subalternos. Finalmente terminó exiliado en Cuba, no sé si vive o no. Hoy sus dos hermanos, que eran guerrilleros también, uno de ellos se logró salvar porque se salió de la guerrilla, cayeron abatidos en la operación Anurí. Ha sido una guerrilla desafortunada, terrible. Recordemos también que asesinaron a un obispo en Arauca hace un poco de años. O sea, ellos no tienen problema, a pesar de estar en ese momento dirigidos por un sacerdote, en asesinar a un obispo. Entonces, es una guerrilla... Ese es el amor al prójimo que más predican eso. Pequeña que las FARC, pero igualmente sanguinaria, ciega y atroz. Era la guerrilla más afín al modelo, al esquema de Hugo Chávez, estaba más en las entrañas de Hugo Chávez, pero naturalmente que Chávez le dio más apoyo a las FARC, precisamente por la razón del recurso humano, que es de mayor volumen el de las FARC con respecto al ELN, ¿no? Y el país no puede olvidar otros hechos que escandalizaron a la opinión pública a finales de los 90, como fue el secuestro de la iglesia de la María en Ciudad Jardín, en Cali, y el secuestro del Fokker de Avianca. Y Machuca.
Y Machuca, sí señor. Machuca fue un bombazo contra un gasoducto. Ese gasoducto, el gas se ha salido, ha llenado un vallecito y con alguna chispa, alguna cosa, estalló todo un valle, pues un pequeño valle lleno de gas y asesinó a un centenar de personas horriblemente quemadas. Son las gracias del ELN que quiere disque trabajar por el bienestar del pueblo. Y otro episodio que vale la pena mencionar para terminar este análisis es que apenas se está iniciando la fase del diálogo y ya ellos se han manifestado a través de sus páginas electrónicas y de sus comunicados en que no están de acuerdo con que el gobierno haya cambiado uno de los puntos del comunicado conjunto. Me voy a permitir leer ese punto, es el punto 6, el último de ese comunicado, que dice: las delegaciones hacen un llamado al pueblo colombiano para que se una al propósito común de lograr el fin del conflicto y construir un país en paz y equidad. O sea, es un punto muy sencillo, muy breve además, y aparentemente resume lo que están pensando ambas partes, y sin embargo ellos ya están acusando al gobierno colombiano de haber cambiado ese punto en el comunicado. O sea que si desde el comienzo ya vemos este tipo de confrontación, sobre todo con un aspecto que no tiene definitivamente ningún tipo de importancia, eso es lo que podemos esperar de aquí para adelante. Recordemos que Antonio García, uno de los principales cabecillas del ELN, lo llaman el burro muerto, porque se atraviesa siempre en cada una de las intenciones que se han presentado de negociación entre el gobierno y esta guerrilla. Aparece él con una serie de peticiones y una serie de impedimentos que son los que dan al traste todas las veces. Para algunas personas cercanas al expresidente Andrés Pastrana, manifiestan que los acuerdos de Mainz, Alemania, prácticamente se cayeron por la injerencia de este señor, Antonio García. De Antonio García. Bueno, esta es la guerrilla con la cual los colombianos vamos a ver de aquí en adelante en las noticias lo mismo que está sucediendo ahora desde La Habana, sino que posiblemente desde Ecuador o desde Venezuela o a lo mejor también desde La Habana o desde Uruguay. Pepe Mujica prestó, han invitado puso varios, la orden su Ecuador también. Recordemos que Pepe Mujica fue fundador de la guerrilla de los Tupamaros. Sí. Que también pues hizo las mismas cosas que también mató, secuestró. Está feliz de que se lleven los diálogos con el ELN para allá. Bueno, pero hay otros países que también quieren. Esta es la situación con relación a esta guerrilla. Seguiremos en las próximas semanas analizando cómo se mueve este tema. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Miguel Fierro aquí acaba de volver del vecino país de Venezuela. Cuéntenos qué vio, qué observó, cuál es su opinión sobre el futuro próximo de ese país, dada la situación de desunión en el chavismo, se mantienen las protestas. ¿Qué está pasando? Cuéntenos un poquito sobre eso. El tema de la situación de la crisis política, económica y social que vive Venezuela es algo netamente evidente, que una cosa podemos apreciar por la televisión, por los medios que se atreven a informar, como lo hacía NTN 24, un canal de capital colombiano, de señal internacional, de empresa colombiana, a lo cual cerraron en Venezuela su transmisión, para lo cual el gobierno de Colombia no presentó ninguna voz de protesta. ¿Qué es nuestro nuevo mejor amigo, el señor Maduro? El régimen de Venezuela tristemente se ha vuelto amigo de, pues no del país, sino del gobierno, que pues son dos cosas totalmente distintas. En Venezuela se observan varios escenarios. Por un lado, se puede afirmar que las protestas de febrero en adelante fueron un fracaso, teniendo en cuenta que no logró
mantener la coyuntura de manera permanente, sino que fueron hechos puntuales y la resistencia se ve muy opaca para ello. La crisis económica en Venezuela no tiene precedentes en su historia ni en la historia contemporánea de América Latina. La crisis más grande que están viviendo, entre otras, los venezolanos hoy día es la crisis de las aerolíneas que se están yendo de Venezuela por el problema del dólar. Pues no hay. ¿Por qué no les pagan? No les pagan. Bueno, es una relación directa entre pasajero y aerolínea, pero como en Venezuela hay un control de cambio, esos dólares como que se quedan en la nube y no llegan efectivamente. El pasajero paga en bolívares. Paga en bolívares, tiene que pagar en bolívares. La línea aérea va a que le cambien esos bolívares por dólares y no se los cambian. Y no se los cambian. Entonces, ¿eso qué ha generado? Que varias aerolíneas como Alitalia, que era la única aerolínea, era Venezuela el único país de la región andina que tenía la operación de Alitalia, decidió marcharse. Delta ha bajado de manera sustancial sus operaciones, American Airlines también, incluso Avianca. Antes en Avianca uno encontraba más o menos entre 3 y 4 vuelos diarios a Venezuela, ahora encuentra 1. Realmente ese era el riesgo que teníamos, que nos cancelaran el vuelo por esa situación, porque pues los venezolanos tienen 2 problemas para viajar: 1, que no tienen plata, y 2, que ya no hay vuelos, que no hay aerolíneas. Esos son hechos en socialismo. Pero bien, se nos observa una división muy fuerte, demasiado fuerte en el chavismo, teniendo en cuenta que lo que unía a Maduro, lo que unía a Diosdado Cabello y a otros chavistas radicales era precisamente la presencia de Hugo Chávez, que parcialmente se mantienen unidos ante la opinión pública, pero que esa unión ya se rompió y de alguna manera ha hecho metástasis. Sorprendió mucho la carta del exministro de Economía, Giordani, que era uno de los chavistas más radicales que implantó las medidas económicas del comienzo del chavismo, y le hace fuertes críticas a Maduro y muestra que posiblemente la caída del régimen de Maduro no va a venir por parte de la resistencia, de la oposición, ni ese plan que se ha inventado Maduro para invocar solidaridad y la alerta del país como el plan magnicida para acabar con Maduro. No, posiblemente la ruptura del régimen va a llegar a través del mismo chavismo. O sea, el mismo chavismo. Es que a José Vicente Rangel también se le desalineó. Bueno, es que José Vicente Rangel, si vemos la historia de este personaje, desde la Cuarta República viene pasando por todos los gobiernos. O sea, es un tipo como el fiscal Montealegre, ¿no? Que cuando estaba Uribe era asesor del presidente Uribe en materia de Corte Penal Internacional, y también vemos que con Santos ha adoptado otra dinámica. Esos son personajes acomodados a las circunstancias, y como el chavismo propiamente dicho, desde el oficialismo, el régimen de Maduro no es sostenible, tristemente pues ha hecho que... Pero ¿cuál es la relación que hay? La MUD está profundamente dividida. Sí, Enrique Capriles... La Mesa Unidad Democrática, Enrique Capriles, según entiende uno, ha perdido muchísimo prestigio por sus posiciones tibias frente al gobierno, que sí, que va a dialogar, cuando eso no hay ya mucho diálogo posible. Sí, ha sido muy tibio. Enrique Capriles ha manifestado de alguna manera que le ha dicho a Maduro: si usted me reconoce gobernador de Miranda, yo lo reconozco presidente de la República. Eso ha caído mal en la sociedad venezolana, y la actitud que ha tenido Enrique Capriles frente a las protestas de que se desarrollaron en febrero, manifestando que uno de sus grandes aliados, como en la campaña presidencial, como Leopoldo López, es una persona radical. Así lo ha dicho Enrique Capriles, y esto pues ha caído bastante mal. No hubo una sola voz de solidaridad por parte de Capriles hacia Leopoldo López, hacia su injusto encarcelamiento y demás. Entonces esto tiene muy dividido lo que es la Mesa de la Unidad. María Corina Machado sigue manteniendo una posición algo valiente, para algunos beligerante, radical, pero mantiene, digamos, como el clamor del pueblo venezolano de mantener la resistencia. Y bueno, pues es una persona que ya perdió su inmunidad parlamentaria y puede ser la próxima en la lista de Maduro en aras de encarcelar. Bueno, pero entonces se ve un régimen resquebrajado, una economía vuelta a pedazos, obviamente la economía. Sí, no hay nada que hacer en el tema económico. No hay nada que hacer. Por ejemplo, no la crisis energética en Venezuela es tan grande que si se tuvieran los reales, como dicen los venezolanos, si se tuviera la plata,
para reparar eso duraría 5 años. Teniendo la plata, pero como la plata no la hay, pues el pronóstico de reparación y demás va a ser superior a los 5 años. Tienen un futuro oscuro. Tienen un futuro oscuro, literalmente. O negro, sobre todo por la noche. Bueno, terrible la situación. Lamentablemente la oposición también dividida. Este movimiento de manifestaciones de los jóvenes, pues yo creo que sí le hizo mella al régimen, pero pues mantener eso permanentemente es complicado. Mire, es que el régimen de Chávez tenía algo de escrúpulos a la hora de enfrentar a la oposición, era más táctico y estratégico para calcular los ataques a la oposición. El régimen de Maduro es mucho más letal en cuanto a la persecución, el encarcelamiento y el asesinato hacia líderes de la oposición. Entonces, de alguna manera, estas medidas de falta de escrúpulos del régimen de Maduro tienen silenciado un poco la oposición, porque la gente quiere liberar, pero no quiere que la maten. ¿Qué piensan allá? Usted habló con mucha gente. ¿Qué piensan de esa imposición o ese predominio, ese mandato, ese mando más bien, que tienen los cubanos en Venezuela? Naturalmente no les gustan a todos los sectores de la opinión pública en Venezuela, hablando de oposición y demás. Esa subvención a las misiones cubanas cae bastante mal. Ahorita cuando se conmemoraron la batalla de Carabobo y demás, pues hubo en esos desfiles militares, circuló la bandera de Cuba y eso cayó bastante mal ante la opinión pública, quienes registraron eso a través de las redes sociales, porque medios de comunicación ya no hay que puedan publicar. Se acabaron, y lástima del Universal, que también lo compraron, nadie sabe bien. El único que queda es el Nacional de Miguel Enrique Otero, cuyo director conocemos, es amigo de esta casa, pero pues también está silenciado por la falta de papel. Bueno, pasemos a otro interesante. Tenemos que seguir discutiendo esto, ya que usted tuvo oportunidad ya de visitar el país y de hablar con muchísima gente, detalles de esto, pero pasemos un momentico a lo que está pasando con el resto de esa línea de maldad del socialismo del siglo XXI y sus cómplices. Tenemos en Ecuador a un Correa que ya va a lograr que un Congreso de bolsillo le apruebe la reelección indefinida. Algo lo que hicieron por allá, ¿no? Sí, eso igualito que, bueno, Castro no se molestó en reelegirse, él se subió. No cambió la Constitución. No cambió nada, se quedó ahí. Bueno, en Venezuela, pues la muerte fue lo único que le cortó el tiempo en la presidencia a Chávez. Vienen otras elecciones muy pronto. En Brasil, la exguerrillera, porque eso es así, es exterrorista, exasaltante bancaria. ¿Usted cree en los ex? Dilma Rousseff. No, yo entiendo que ya no asalta bancos distintos al Banco de la República. Al Banco Central. Sí, porque el gobierno del Partido de los Trabajadores parece que le metió duro la mano a la caja del Brasil y parece que hubo una enorme corrupción, o eso es lo que se entiende allá, en la construcción de la infraestructura para el Mundial. Eso tenía muy molestos a los Mire, es algo muy sencillo. La FIFA exige 8 sedes para la realización de un campeonato del mundo. Brasil, por ser un poco pomposo, solicitó 12, se las aprobaron, pero hay ciudades como incluso la capital Brasilia, como Manaus, como Cuiabá, que fueron sedes de la selección Colombia en el partido contra Japón, esta última, que no tienen equipo de fútbol. Para contarles. Bueno, Brasilia por lo menos es la capital y es un poquito más grande, pero es que Cuiabá sí es como complicado. Incluso Manaus tiene 2 millones de habitantes, pero no tiene equipo de no tiene equipo de fútbol. ¿Y saben qué está empezando a hacer con ese estadio, con el Arena Manaus? Una cárcel, por Dios. Sí, no, eso es increíble. Yo tuve la oportunidad de asistir al estadio y ver el partido de Colombia en el estadio en Brasilia. Eso es una belleza de estadio. Y Brasilia, aunque la ciudad misma es pequeña, tiene unos 800.000 habitantes, las ciudades satélites tienen otro 1.200.000, algo así, y con 2 millones de habitantes ya pueden tener un equipo de fútbol si quisieran hacerlo, si hubiese algún empresario. Pero se está diciendo que los contratistas de los estadios pusieron unos sobreprecios a todos los materiales, a toda la construcción impresionante, y eso tiene muy molestos a muchos brasileros.
lo que la salvaba era que Brasil ganara. Pero ahora vamos a ver qué es lo que la va a salvar. Mira, para esa oposición a la Copa del Mundo la lideraron importantes exfutbolistas de la Copa del Mundo en otras ocasiones, como Rivaldo, como el mismo técnico campeón del mundo en el 94, Carlos Alberto Parreira. Lideraron que les gustaba el fútbol, pero que el país no estaba para hacer ese tipo de inversiones. El Mundial comenzó con protestas y demás, y lo único que salvaba la imagen del gobierno de Dilma Rousseff era que Brasil ganara. ¿Y qué pensaría Dilma Rousseff después del 7-1? No, pues debe estar un poquito triste. Un poquito triste, no sobre tanto. todo por su futuro político. Recordemos que hay 5 ministros del gobierno anterior presos por ladrones, por ratas, del partido de ella, ¿no? Del PT. Entonces, del PT. Bueno, y seguimos hacia abajo. Evo también se va a hacer reelegir. Sí, Evo no tiene ningún problema por ahora. Ese se hace reelegir. Goza de una buena popularidad. Hay 2 hechos el año pasado que le subieron la popularidad en cara a las elecciones. 1, establecer el doble aguinaldo en diciembre. O sea, eso es hacer campaña con plata de los empresarios, algo populista, sí, que revienta la economía. Populismo. Y 2, un satélite que lanzó al espacio con los chinos, y eso pues emocionó a todo el país. Entonces esos 2 hechos le dan solita la reelección a Evo. No, y sobre todo que sí, no necesita hacer trampa por ahora. Él controla, no, pero sí va a hacer trampa porque de golpe no sale. Va Quiroga en contra de él, un expresidente también muy importante, pero sí, Evo va a salir. La que sí tiene los días contados es la viuda Cristina, negra, ¿no? La viuda negra. Esa tiene los días contados. La economía argentina es triste, es una cosa horrible cómo se votó esa bonanza. Recordemos que Argentina es un enorme productor de soya para la exportación y otros granos. Entonces allá hay un impuesto tremendo, el 30% a los granos para la exportación, que es lo que hace que sea el campo argentino el que subsidia a la ciudad, a los habitantes de la ciudad, especialmente a todos esos empleados públicos que no trabajan, los que ellos llaman ñoquis. Los llaman ñoquis porque las madres italianas de ancestro italiano allá, cada 15 días hacían un plato que se llama ñoquis, que es difícil de hacer y molesto. Entonces aparecían todos los hijos. ¿Rico o feo? No, es hasta sabroso. Aparecían todos los hijos cada 15 días donde la mamá a comer ñoquis. Entonces a estos empleados públicos que no trabajan les dicen ñoquis porque solo van cada 15 días a cobrar el sueldo. El resto no aparecen. Y esos son los que sostienen el régimen. Pero esta señora indudablemente no puede presentarse como candidata porque no logró mayoría en el Congreso. Entonces no hay más reelección para ella. Vamos a ver qué sigue después de los Kirchner, a ver si la Argentina al fin logra tener alguna vez en 70 años, 80 años un buen gobierno. Es que nunca han gozado de un buen gobierno desde que llegó Perón. Bueno, esos son los comentarios sobre nuestro continente y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. Ay, pilas, el piso. Cuidado con el piso. Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.